Hola, soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En mayo leímos el libro de Jacobo Schifter, Genocidio, ¿por qué cometemos crímenes atroces? En el libro se refiere principalmente al genocidio cometido durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos. Sin embargo, en la introducción del libro menciona que algunos autores consideran que también con los indígenas del continente se cometió eso con la llegada de los españoles. Es por eso mismo que invitamos al doctor Juan Carlos Solórzano Fonseca, que es doctor en Historia de la Universidad de París, profesor jubilado, catedrático de la Universidad de Costa Rica y miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, y que tiene múltiples publicaciones sobre temas ligados a los indígenas y la época colonial. Muchas gracias, don Juan Carlos, por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a esclarecer un poco estos temas que nos interesan tanto. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Podemos decir que los europeos cometieron genocidio en este continente con los pueblos indígenas? Hola, bueno, muy agradecido por haberme invitado a participar en primer lugar. Ok, bueno, vamos a ver, yo sí diría lo siguiente, ¿verdad? Con relación al genocidio durante, digamos, la llegada de los españoles y el largo periodo colonial que se dio con posterioridad, que habría que tomar en cuenta distintos momentos históricos, ¿verdad? De la presencia de los españoles en América. Entonces, digamos, cuando uno analiza la conquista, uno no puede pensar que haya habido, digamos, un genocidio en el sentido en que la palabra me parece muy precisa de genocidio, que es una política deliberada de exterminio, ¿verdad?, de la población. No creo que eso haya existido, ¿verdad?, digamos, porque originalmente los españoles, el interés que tenía era aprovechar esa mano de obra que encontraban en América y ponerla a trabajar a su servicio. Por lo tanto, no había un interés en exterminar a dichas poblaciones, ¿verdad? Estamos hablando, digamos, también habría que hacer una precisión o una diferencia, siempre pienso, entre colonización anglosajona, ¿verdad?, en los Estados Unidos, y colonización española o portuguesa, ¿verdad?, que son diferentes, ¿verdad?, también. Vamos a enfatizar en los españoles. Entonces, digamos que los españoles al principio lo que se dieron cuenta, ¿verdad?, y esto es importante, se dieron cuenta era que había una rivalidad entre las poblaciones indígenas. Entonces ellos fueron más bien muy hábiles, y eso duró un largo periodo, para aliarse con grupos indígenas para conquistar otros, ¿verdad? Entonces, por eso, recientemente en una charla que se dio en una biblioteca en la Universidad Nacional, hablamos que hubo resistencia, pero también cooperación, ¿verdad? Entonces, hubo grupos indígenas que fueron muy importantes para los españoles para poder llevar a cabo la conquista del territorio en América, ¿no? Y esto se da desde el primer momento en que Cristóbal Colón llega a la isla La Española, lo que es hoy día República Dominicana y las Antillas. Fue mucho más fuerte en el caso de México y Perú, donde grupos, digamos, de población grandes, que si bien al principio se enfrentaron a los españoles, que fue el caso de los tlaxcaltecas en el caso de México, ¿verdad?, con posterioridad se aliaron a ellos y fueron, digamos, fieles a los españoles durante todo el periodo de la conquista. Entonces, por ejemplo, hay que señalar que en el caso de la capital de los aztecas, Tenochtitlán, la conquista fue llevada a cabo por alrededor de 1.300 españoles, pero más de 80.000 indígenas aliados a los españoles. Entonces ahí uno se da cuenta que el peso abrumador de la conquista en realidad la llevaron los mismos indígenas, enemigos de los aztecas. Ahora, en el caso de Perú también fue una situación muy similar. Los españoles se dieron cuenta que el imperio incaico era un imperio que se había impuesto a sangre y fuego, como también lo había hecho el imperio azteca en la región central de México, y que había un montón de grupos que estaban casi como que esperando, ¿no?, la posibilidad de poder rebelarse contra los incas, ¿no? Entonces, cuando los españoles se dan cuenta de esto, de manera muy hábil, manejando la diplomacia y todo, lograron conseguir que a su alrededor se aliaran una serie de grupos indígenas enemigos de los incas, ¿no? Y
estos les fueron fieles durante todo el periodo colonial, ¿verdad? Hay una investigación de un historiador peruano, Valdemar Espinosa Soriano, que ha analizado en detalle, ¿verdad? Con fuentes y todo, y ha logrado determinar que en el caso de Perú, esta fidelidad de unos grupos étnicos que se llaman los huancas, por ejemplo, y también otros cañaris, etcétera, ¿verdad? Se aliaron a los españoles y fueron aliados de los españoles aún durante el periodo de la independencia. Es decir, estamos hablando de que fueron aliados de los españoles desde 1530 hasta 1821, ¿no? Y cuando Simón Bolívar, ¿verdad?, ingresa allá y persigue a las tropas españolas, que son muy fuertes en el caso de Perú, estos grupos los apoyaron y les ayudaron a huir por las montañas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso siempre yo creo que en el caso de la colonización hispanoamérica hay que tener en cuenta que las cosas no son blanco y negro, y en ese sentido estos grupos incluso recibieron ciertos privilegios de parte de los españoles, les dieron escudo de armas en la zona donde ellos son originales, en la zona del altiplano del Perú, por ejemplo, impidieron que los españoles se asentaran con haciendas, y eso ha llevado a que incluso en el día de hoy haya peculiaridades y una existencia de comunidades indígenas allí que fueron protegidas por los propios españoles por esa fidelidad que tuvieron con ellos. Bueno, entonces, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y en otros lugares también, que había, digamos, sociedades tal vez no tan complejas y no tan poderosas ni con tan gran número de habitantes, también se dio esa peculiaridad de alianzas y apoyos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, Juan Vázquez de Coronado pide colaboración y le dicen, vamos a la zona sur, ¿verdad?, porque ahí hay unos grupos enemigos. Y bueno, efectivamente Vázquez de Coronado va precisamente a castigar a unos indígenas que estaban en oposición a los grupos del Valle Central, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta esa primera situación. Ahora, también hay que mencionar que durante el periodo colonial la conquista se dio no en todo el continente, ¿verdad?, que hubo una serie de territorios que quedaron al margen de la dominación española. Y por ejemplo, en el caso de Centroamérica, toda la costa del Caribe prácticamente quedó al margen, y allí siempre hubo grupos indígenas que mantuvieron la resistencia contra el ingreso de los españoles. Bueno, en el caso de Costa Rica es bien conocido toda la zona de Talamanca, ¿verdad? Y vale la pena resaltar que en 1605, por ejemplo, una rebelión logró expulsar a los españoles que habían fundado ya una ciudad, Santiago de Talamanca, ¿verdad? La ciudad fue fundada en 1605 y 5 años después se da una gran rebelión y los españoles que están ahí tienen que huir. Incluso una tropa sale de Cartago, ¿verdad?, para ayudar a huir a mujeres y niños que estaban ahí y regresar a Cartago, y prácticamente la población indígena vuelve a establecer su control sobre ese territorio. 100 años más tarde hay una política de ingreso por medio de misioneros, ¿verdad?, que es la idea de ir a evangelizar y enseñar la palabra de Dios, etc. Pero siempre esas misiones de religiosos, de las órdenes religiosas, que en el caso de Costa Rica fueron los franciscanos, siempre contaron con escoltas de soldados, ¿verdad? No necesariamente tenían que ser muchos, a veces bastaba tener 2 o 3 o 4, ¿verdad? En algunos casos se llevaron 20, ¿verdad?, cosas así, pero los frailes estaban protegidos. Y ahí vamos a encontrar que también logran estos frailes ganarse el apoyo de determinados indígenas, y va a haber otro grupo grande que está en oposición a los frailes. Y precisamente lo que ocurre en 1709 es la rebelión de Pablo Presberi, ¿verdad?, que logra con otro cacique, Comesala, ¿verdad?, unir gran parte de la población y expulsar nuevamente a los españoles de la región. Luego va a haber otra gran resistencia en el año 1761 en la zona de Terra, y precisamente el pueblo de Terra va a ser atacado por grupos que cruzan desde Talamanca, de la montaña, bajan hacia Terra, ¿verdad?, atacan al pueblo de misión de los franciscanos, y ahí vamos a ver que hay una serie de indígenas que eran fieles a los sacerdotes, a los frailes, ¿verdad? Eran pocos tal vez, pero para decir que siempre había algún apoyo, ¿verdad?, de parte de indígenas a los españoles. En el caso del año 1761 sí se da, ¿verdad?, la huida de gran parte de los indígenas de ese pueblo.
Ok, bueno, eso es en el caso de Costa Rica, y podemos pasar tal vez, para mencionar el tema del genocidio y tal, aunque no conozco el libro del señor Jacobo Schifter, pero me parece que tal vez habrá hecho alusión a la región de las llanuras del norte, en particular, donde se ubican los malecos, o denominados también guatusos, ¿verdad? Y precisamente es en esa región en particular donde ya un investigador en la década de los 90 había usado la palabra genocidio, ¿verdad?, para referirse a el exterminio de la población maleco. Entonces, sí, él usó la palabra, y en este sentido podríamos decir que si hubo un genocidio, en el sentido del deseo de exterminar población, ese sí ocurrió, pero es durante la época republicana, es decir, estamos hablando que es los años de 1870, 1880, ¿verdad?, en esas décadas, y va a ser como consecuencia de la penetración de los llamados huleros que venían principalmente, ¿verdad?, de Nicaragua, ¿verdad?, cruzaban el río San Juan. Y hay que tener en cuenta que es a partir de 1860, en la década de 1860, en que se descubre el proceso de vulcanización del caucho, el hule, es decir, que por primera vez un señor norteamericano, a Goodyear, que incluso dio nombre a una fábrica de llantas, ¿verdad?, Goodyear, hace ese proceso de vulcanización, y entonces hay una demanda altísima, ¿verdad?, del caucho. Y entonces estos individuos van a entrar y se van a topar con que ahí está la población maleco, ¿verdad?, que prácticamente era una población que no había tenido mayor contacto con la población de Costa Rica. El único contacto que se había mantenido durante el periodo republicano se dio durante la guerra de 1856, cuando una expedición que fue muy importante para poder derrotar a los filibusteros, ¿verdad?, que aparentemente creo que fueron alrededor de 800 soldados costarricenses, ¿verdad?, que cruzan las llanuras del norte para ir a la zona del río San Juan y atacar allí, apoderarse, cortar el río San Juan para que los filibusteros no pudieran recibir, digamos, refuerzos desde los Estados Unidos por la vía del río San Juan. Y en esa expedición se topan con grupos de malecos y hay un enfrentamiento ahí armado, ¿verdad? Pero aparte de eso, prácticamente Costa Rica no va a empezar a colonizar eso sino hasta casi empezando el siglo XX, ¿verdad?, al puro final del siglo XIX. Pero los huleros sí iban con la intención consideraban que estos indígenas eran una molestia y los mataban, ¿verdad? Y digamos, fue realmente, como menciona Mark Edelman y otros investigadores, realmente una situación horrible, ¿verdad?, donde entraban y les daban con un machete en la cabeza y mataban, y en general mataban a los hombres y secuestraban a las mujeres y a los niños y se los llevaban a la población de San Carlos, pero San Carlos de Guatemala, que es en la desembocadura del lago de Nicaragua hacia el río San Juan, ¿verdad?, donde hay una fortaleza que data de la época de los españoles, y de ahí los distribuían y los vendían como esclavos domésticos en Nicaragua, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí podemos hablar de genocidio en Costa Rica, pero ya no corresponde al periodo, digamos, colonial. Y sí vale la pena aquí mencionar que quien levantó la voz en Costa Rica frente a esa situación fue el obispo de origen alemán, Tilly, Augusto Tilly, y gracias a eso el gobierno empezó a intervenir, porque hasta ese momento el gobierno de Costa Rica prácticamente cerraba los ojos y no le interesaba lo que estaba ocurriendo allí, ¿verdad? Bueno, dicho esto, y pasando ahora, digamos, a un contexto más general del continente americano, si en el caso de Centroamérica, la costa del Caribe, quedó al margen de la colonización española, también hay que mencionar que en los extremos, digamos, del Imperio Español, tanto en el norte como en el sur, hubo poblaciones que se resistieron a la colonización española. Entonces, en el caso por ejemplo, de lo que es Chile, allí fue muy importante la resistencia que desarrollaron los mapuches, y prácticamente, ¿verdad?, desde finales del siglo XVI una gran rebelión puso fin a las posibilidades de los españoles de seguir avanzando allí, ¿verdad? Entonces eso se mantiene así hasta que llega el periodo republicano,
y en un proceso del cual yo no conozco, ¿verdad?, a fondo, no conozco mucho, ¿verdad?, pero fue el ejército chileno finalmente en el siglo XIX avanza sobre esos territorios, y yo diría que un poco parecido a lo que ocurrió en el mundo anglosajón con la conquista del oeste, ¿verdad?, que ya hoy día no está tan de moda las películas de vaqueros, pero durante mucho tiempo Hollywood, ¿verdad?, nos dio una imagen en que los indígenas eran malos, ¿verdad?, atacaban a los colonos y todo, pero en realidad era que estos colonos blancos iban avanzando y quitándole las tierras a las poblaciones indígenas en el mundo anglosajón. Ahora, esa misma situación se da en el norte de México y en lo que hoy día serían los límites entre México y Estados Unidos, ¿verdad?, como en Nuevo México, en los estados de Nuevo México, en California, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, en Arizona, ¿verdad?, particularmente. Entonces allí sí hubo, ¿verdad?, a lo largo del siglo XVIII, digamos, una política de la corona española. Estamos hablando de 1700 y pico, ¿verdad?, 1750 en adelante, que era, le decían a los indígenas, es integrarse o desaparecer, ¿verdad? Entonces realmente sí hubo una política de parte de la corona española en esos territorios de prácticamente practicar la tierra quemada, ¿verdad?, por decir así, pero sin olvidar que simultáneamente en parte de esos territorios también existían misioneros que, parecido a lo que había ocurrido en la zona de Talamanca, ¿verdad?, iban y entraban con un grupo de soldados y fundaban pueblos de misión. Esto va a ocurrir también en Texas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día en los alrededores de San Antonio, Texas, existen una serie de iglesias muy lindas, por cierto, ¿verdad?, que de diferente tamaño, ¿verdad?, y que recuerdan un poco lo que es la actual iglesia de Heredia, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Allí lograron entonces establecer pequeñas colonias de indígenas que estuvieron dispuestas a bautizarse, etc. Ahora, eso se da también en California, se da también en Arizona y se da también en Nuevo México. Ahora, en algunos casos, estos indígenas estuvieron dispuestos a colaborar con los misioneros españoles por la misma razón que señalamos al principio con relación a los inicios de la conquista de América, cuando había grupos indígenas rivales. Y esto entonces sucedía también en estas zonas de lo que hoy día, bueno, me puedo repetir, ¿verdad?, esos estados de los Estados Unidos, que eran los confines digamos, del Imperio Español, pero digamos, el Imperio Español llegó a tener allí, ¿verdad?, presencia y misioneros, etcétera, como también había olvidado decirlo, también en Florida, ¿verdad? Hay que mencionar que precisamente en Florida se encuentra digamos, la construcción más antigua de todos los Estados Unidos, data del periodo de los españoles, está creo que cerca de Jacksonville, ¿verdad?, en Florida. Ahora, ¿por qué entonces los misioneros en algunos casos tuvieron éxito? Bueno, porque resulta que también ellos estaban, digamos, haciendo labores de misión con unos grupos que, por ejemplo, en el caso concreto de Nuevo México, se llaman los indígenas pueblo en la actualidad, ¿verdad?, que eran descendientes de unos indígenas que antiguamente, digamos, los arqueólogos denominaron como Anasazi, que fue una cultura muy importante, pero eran poblaciones que eran esencialmente cultivadoras, o sea, eran agrícolas, pero resulta que vivían rodeados en las grandes praderas de los Estados Unidos por poblaciones que eran cazadoras recolectoras, como los apaches, ¿verdad?, los comanches, ¿verdad? Y entonces estos otros grupos, apaches y comanches, lograron adoptar el caballo, ¿verdad?, y se convirtieron en poblaciones que vivían prácticamente de la cacería y de la recolección, pero montados a caballo, ¿verdad?, ya muy tempranamente. Eso lo hacen desde el siglo XVI, como también los mapuches en el sur de Chile aprendieron muy pronto, ¿verdad?, a utilizar el caballo y convertirlo en un aliado fiel, ¿verdad? Se volvieron poblaciones, digamos, que vivían a caballo, y esto les permitió una movilidad y una capacidad de resistencia muy fuerte frente a los españoles. Eso les permitió, digamos, luchar contra los colonizadores europeos. Entonces, los misioneros trabajaban con grupos que eran atacados por los apaches y por los comanches. Entonces, de nuevo estamos viendo allí esa rivalidad interétnica, ¿verdad?, podríamos decir, en esos territorios, ¿verdad?
Pero, digamos, gran parte de lo que es el occidente de México, realmente ahí en el siglo XVIII sí hubo la política de realmente exterminarlos, incendiándolos, etcétera, puesto que la resistencia era muy fuerte y se tomó esa decisión, ¿verdad? Bueno, grosso modo, entonces, como para un poquito, ¿verdad? Dar una síntesis de lo que he dicho, ¿verdad? Volvemos a usar esto de la palabra genocidio, ¿verdad? Yo creo que cuando hablamos de genocidio habría que interpretarlo como una política deliberada de exterminio de poblaciones. Y entonces en ese caso tal vez se dio con los Guatusos, ¿verdad? Por parte de estos grupos huleros que no eran, eso sí, no era una política de Estado, ¿verdad? No era una política como el Estado, ¿verdad? Nazi, ¿verdad? Que realmente tomó una determinación y una decisión, lo que llamó Hitler la solución final, ¿verdad? Y vamos a acabar con esta población y entonces vamos incluso a grupos, ¿verdad? Que iban y cazaban, así como decían, ¿verdad? Cazaban judíos y desarrollaron toda una ideología que decía que matar judíos era como estripar cucarachas, ¿verdad? Digamos, y se lo inculcaron a la población alemana desde que Hitler llega al poder en 1900, ¿verdad? Entonces fueron 10 años de estar recibiendo, ¿verdad? Bombardeados con esa ideología de los alemanes que se lo llegaron a creer, ¿verdad? Entonces ahí es algo muy, muy, muy claro. También tuvimos genocidio con la política, tal vez el primero, ¿verdad? Así con esa política de Estado, fue el que tuvo el Estado turco y que todavía no lo ha querido admitir, ¿verdad? Con relación a la población de cristianos armenios, ¿verdad? Que fue el primer genocidio que se da justo alrededor de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces ahí sí hubo un genocidio que el Estado turco todavía no admite que lo haya realizado, ¿verdad? Pero entonces en el caso de Hispanoamérica yo no creo que haya habido deliberadamente un genocidio. Y también otro punto que habría que señalar es que también mucho se ha discutido en si realmente la población murió, ¿verdad? La población indígena que murió en gran cantidad, bueno, algunos afirman que llegó a desaparecer el 80% de la población indígena a raíz de la conquista, si fue por una política deliberada o más bien fue consecuencia de las enfermedades que traían los europeos a América. Y entonces esto es importante, ¿verdad? Se discute mucho cuál fue el peso de estas enfermedades para las cuales las poblaciones americanas no tenían inmunidad. Entonces aquí hay que señalar, es algo muy importante que tal vez en la década de los 90 se hizo mucho énfasis en este aspecto, es el hecho de que si nosotros tomamos el mundo entero, nos damos cuenta que el continente americano fue el último en integrarse a todo el conjunto global. Es decir, antes del descubrimiento de América, prácticamente Europa, Asia y África ya estaban comunicadas, ¿verdad? Durante siglos y siglos. Por ejemplo, el intercambio entre la China, ¿verdad? La India, con las costas de lo que sería la península arábiga y de allí al Mediterráneo y también la costa oriental de África, ¿verdad? Con lo que sería Etiopía, Somalia, etcétera, estaban unidas comercialmente tan temprano como desde el periodo romano o antes, ¿verdad? Y a partir del siglo VII ya hubo un enorme desarrollo, incluso migraciones de poblaciones árabes, ¿verdad? No muy grandes, pero migraron a la India y llevaron el Islam a Indonesia, etcétera. Y esto es la razón por la que, ¿verdad? En esos lugares sea tan fuerte la religión islámica, fue por la llegada, ¿verdad? A partir del siglo VII de estas comunidades, y ese comercio estuvo totalmente, ¿verdad? En funcionamiento, que integraba entonces al África oriental, integraba tanto el cercano como el lejano oriente. Pero el continente americano, desde su poblamiento, que podemos situar, digamos, grosso modo, ¿verdad? 18.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Aproximadamente, algunos llevan, antiguamente se decía que era en torno al 12.000, ahora se ya ha llevado la cifra hasta el 25.000, ¿verdad? Antes de Cristo, pero es como el poblamiento de América se da en un momento en que
teníamos unas condiciones climáticas muy diferentes porque estábamos el mundo estaba en la última glaciación y por lo tanto el nivel de los océanos se encontraba mucho más, menos, ¿verdad? Los océanos ocupaban menos espacios del que ocupan en la actualidad porque había grandes casquetes de hielo. Por ejemplo, gran parte de los Estados Unidos estaba cubierto de masas de hielo de más de 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Y todo lo que era la comunicación entre Siberia y Alaska estaba totalmente unido por ¿verdad? Por un territorio que hoy día pues, los investigadores denominan Beringia, en el sentido de que esto de Siberia a Alaska era un continuum, ¿verdad? Muy grande de territorio donde pues había la megafauna, ¿verdad? Los mamuts y otra serie de animales, y la población cruzó, ¿verdad? Sin saber que estaba entrando a un nuevo territorio, ¿verdad? Cruzó desde los territorios de Alaska hasta Siberia, al contrario, perdón, de Siberia a Alaska, ¿verdad? Y así se produjo el poblamiento americano. Pero una vez que viene el cambio climático, que es el paso al Holoceno, ¿verdad? Que es la edad geológica en la que nos encontramos, y que es un periodo mucho más cálido a los periodos en que hubo glaciaciones, entonces los casquetes de hielo se deshacen, ¿verdad? El nivel de los mares sube, ¿verdad? Y donde antes existía Beringia desaparece, queda bajo a 60 metros bajo el mar, ¿verdad? Y Siberia y Alaska quedan separados por el mar y ya no vuelve a haber digamos, un movimiento poblacional como el que se dio en esa época. Y entonces el poblamiento americano va a ser totalmente, a partir de esos grupos, ya no vuelve a haber conexión, ¿verdad? Puede que haya habido esporádicas, hoy día se habla, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento se está hablando que han encontrado, gracias a las investigaciones genéticas, que hay componentes, por ejemplo, genéticos de poblaciones de Colombia, ¿verdad? Que se sabe que eran originarias de Colombia, por ejemplo, en la Polinesia, ¿verdad? Y esto entonces ha llevado a pensar, bueno, ¿qué pasó, verdad? Por ejemplo, ya se hablaba de por qué en la Polinesia había camote, ¿verdad? Que es originario de América y todo esto, ¿verdad? Pero digamos, probablemente esto no haya sido grandes grupos de población, sino tal vez esporádicos contactos que pudieron haber existido, y lo mismo por el lado del Atlántico. Pero grosso modo, ¿verdad? Para concluir ese tema, sería que la población americana queda totalmente aislada al tiempo en que en el viejo mundo se da la domesticación de los animales muy importantes, da origen a la ganadería, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aparece entonces el ganado vacuno, que va a ser importantísimo. En cambio, América no tuvo grandes animales, ¿verdad? Con excepción entonces de la zona andina con la llama. Hubo un perro ¿verdad? Un perro que no tenía pelo, que tenían los pueblos de Mesoamérica, pero no va a haber ese contacto entre animales y humanos, que fue lo que dio origen a estas digamos, enfermedades y epidemias que, como la que estamos viviendo, ¿verdad? Provocó que murieran gran número de personas en el viejo mundo, pero las que sobrevivieron van a desarrollar los anticuerpos. De esto que tanto se habla ahora, ¿va? La transmisión comunitaria. Entonces los pueblos americanos, cuando llegan los españoles, ¿verdad? Y traen el sarampión, traen la viruela, ¿verdad? La gripe ¿verdad? Que tan mortal fue, por ejemplo, hace 100 años, esto mata, pero así en números extraordinarios a la población. Y de hecho, por ejemplo, en la propia conquista de Tenochtitlán, la epidemia de viruela se propaga, ¿va? Se cree que es la de viruela, ¿verdad? Se propaga y mata, pero en cantidad. Ahora, se ha logrado determinar, por ejemplo, en el caso del centro de México, que pudiera tener una población que se estima entre 20 y 25 millones de habitantes al momento que llegan los españoles. Para el año de 1650, de esa población no queda más que 1,5 millones, ¿verdad? Entonces estamos viendo de la brutal caída de población que se da. Entonces, uno podría decir, bueno, sí, los españoles sometieron a los indígenas a unas condiciones terribles. Bueno, los sometieron a unos tratos terribles al principio, pero con posterioridad, y si gusta que ya pasamos a otro tema, o no sé si tiene alguna pregunta, porque también usted me preguntaba
qué pasa durante el periodo colonial, ¿verdad? Digamos, ya pasada la conquista. No sé si gusta que me vaya por ahí. Ok, por favor. Bueno, entonces, pasado el periodo de la conquista, que podemos situar más o menos hacia 1570, ¿y por qué se da esta fecha? Bueno, hay que decir que, primero, hacia 1550, hay un fraile, ¿verdad?, que es muy conocido, que es Fray Bartolomé de las Casas, que levanta la voz, ¿verdad?, en defensa de los indígenas, etc. Y esto lleva a que la corona española, el rey, ¿verdad?, Felipe II, intervenga y diga, bueno, vamos a parar las conquistas, pero vamos a ver qué está sucediendo ahí, porque realmente la población se nos está muriendo, y entonces se crean lo que se llaman las leyes nuevas. Y entonces esto va a dar lugar a que de ahí en adelante no pueda haber en América poblaciones en condición de casi esclavitud, que eran las que los tenían sometidos los conquistadores y sus descendientes, ¿verdad?, que eran las llamadas encomiendas, en que se le daba a un conquistador español, no sé, miles de indígenas, ¿verdad?, poblaciones enteras, ¿verdad?, para que ellos tuvieran que tributar y servirle y todo. Prácticamente ellos eran amos y señores de pueblos enteros. Entonces la corona interviene y dice, no, vamos a poner coto a esta situación, los encomenderos van a tener indígenas, sí, pero no esas cantidades, y vamos a quitarle a los conquistadores y sus descendientes estos indígenas, y estos indígenas van a quedar viviendo en pueblos de indios, así se denomina, ¿verdad? Van a vivir en pueblos de indios, donde se les va digamos, que realmente se les obliga a vivir en orden y policía, es decir, siguiendo un patrón urbanístico copiado del español. Y hay que decir que los españoles practicaron ya aquí en América la idea de hacer las ciudades siguiendo, ¿verdad?, el patrón que nosotros conocemos, ¿verdad?, con manzanas, ¿verdad?, calles cortadas, ¿verdad?, en forma de dominó y todo, ¿verdad?, cosa que ni siquiera ¿verdad?, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en Europa, ¿verdad?, nos damos cuenta que por allá, ¿verdad?, aquello es un desorden en cuanto a calles y etcétera, ¿verdad?, porque esto es una cosa que empieza a surgir con la mentalidad del imperio español desde el siglo XVI. Entonces se crean los pueblos, estos pueblos tienen que tener ese orden y policía, se obliga a que haya una plaza central, se tengan una iglesia, ¿verdad? Bueno, y los indígenas tienen que vivir en ese pueblo, y sí, pagan tributos, pero se va a decir, esos tributos son para el rey. Un porcentaje, está bien, un porcentaje va a los descendientes de los encomenderos, ¿verdad?, que ya son nietos o bisnietos y que ya no tienen el poder ni la fuerza que tenían al momento de la conquista. Entonces, de ahí en adelante, todo el continente americano, ¿verdad?, grosso modo, se va a constituir con esa política de que por un lado están los indígenas que viven en pueblos de indios y por otro lado están los españoles en su ciudad, con sus ciudades. Y se crea toda una segregación, ahí sí podemos decir que es una segregación racial, ¿verdad?, donde un indio es indio y se considera que el indígena sí tiene alma, es un ser humano, pero es un eterno menor de edad, ¿verdad? Entonces eso es la diferencia que marca, ¿verdad? Ellos, digamos, por ejemplo, se les va a dar autoridad dentro de los pueblos de indios al denominado cabildo, que es una copia del cabildo español, ¿verdad? Es un cabildo indígena, donde va a haber indígenas que van a tener ahí poder, ¿verdad?, van a tener que controlar el orden, etcétera, pero no van a tener posibilidad, digamos, de resolver los llamados crímenes de sangre, ¿verdad? Cuando hay un muerto, una cosa así, hay que llamar al corregidor, que es el que es una autoridad política que está por encima, ¿verdad?, de los pueblos de indios, y que si bien los pueblos de indios tienen sus propias autoridades locales, por encima de ellos hay el corregidor, que tiene el poder, ¿verdad?, español sobre estos pueblos de indios. Ahora, el cabildo indígena cobra impuestos, ¿verdad?, cobra los tributos sobre los pueblos de indios, ¿verdad?, y se los traslada al corregidor. Entonces sigue habiendo, por supuesto, una explotación, pero los indígenas tienen, digamos, un estatuto que ya no es el de la época de la conquista, ¿verdad?, es diferente. Por otro lado, también va a haber una posibilidad para los indígenas que por ejemplo, ingresan a la iglesia a convertirse en coadjutores, ¿verdad? También va a haber, digamos, por ejemplo, en las famosas misiones jesuíticas en el Paraguay, por ejemplo, se les enseña la música, ¿verdad?, y llega a haber músicos destacados, ¿verdad?, digamos, dentro de los indígenas, etc. Entonces, digamos,
va a haber una segregación, pero es una segregación que no lleva al aniquilamiento de las poblaciones indígenas, de las que están integradas a la sociedad colonial, sino que se integran con una visión, ¿verdad?, de que son inferiores, pero tienen una serie de ¿cómo se llama?, de posibilidades, ¿verdad?, que les permiten vivir y reproducirse, etcétera, hasta mantener su identidad. Y es la época también en que nace estos vestidos que vemos, ¿verdad?, que son muy, muy característicos en poblaciones indígenas, en México, en Bolivia, en Perú, ¿verdad?, o Guatemala, ¿verdad?, donde cada región tiene sus maneras de vestirse. Y esto era una manera de los indígenas de identificarse ellos como pertenecientes a etnias que venían del periodo prehispánico, ¿verdad?, por una parte, también diferenciarse de los españoles, mantener sus costumbres. Y eso ha llevado la conservación de su identidad hasta nuestros días, ¿no? Por otro lado, también hay que mencionar, por ejemplo, como en el caso de Perú, que hubo aquellos indígenas que pertenecían a las etnias, que apoyaron a los españoles en la conquista, también mantuvieron muchos privilegios y algunos llegaron a ser muy ricos. Y va a ser, por ejemplo, el caso de José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido Tupac Amaru II, ¿verdad?, que fue el que el que lideró la gran rebelión de la década de 1780, que era un hombre rico que comerciaba con mulas, pero empezó digamos, a sufrir la competencia y llegaron nuevos grupos de españoles, ¿verdad?, que trataron de quitarle ese negocio, etcétera. Entonces él hizo una revuelta, ¿verdad?, que, bueno, no es para entrar aquí, pero que se mantuvo durante casi 2 años y luego se contagió al Alto Perú, ¿verdad?, lo que era Bolivia, etcétera, ¿verdad? Pero fueron entonces rebeliones lideradas por grupos indígenas elitistas, ¿verdad?, que también, digamos, tenían privilegios dentro de la sociedad colonial, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos así de la sociedad hispanoamericana, es una situación, digamos que solo estudiándola y analizando, conociendo un poco más la historia, uno puede distinguir digamos, las diferencias con respecto al mundo anglosajón, donde pues allí prácticamente, ¿verdad?, aunque también hay sus peculiaridades y también hubo alianzas de grupos indígenas con las poblaciones, pero sí fue menos esta integración que buscó la sociedad colonial española, ¿verdad? Sí buscó integrar a los indígenas, aunque, ¿verdad?, no en igualdad de condiciones a los españoles, y por lo tanto, entonces, fue un mundo que podríamos decir un mundo de castas, donde a la gente la clasificaban en función de su color de piel, pero más que el color de piel, sino realmente dónde él había nacido. Y luego a eso se adiciona la introducción de los esclavos de origen africano, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, no recuerdo ahora dónde está un famoso lienzo, ¿verdad?, cuadro, donde los españoles hacían la clasificación de todos los grupos. Ellos intentaron clasificar a la gente, y entonces, por ejemplo, bueno, como se usaba la palabra sambo para el descendiente de padre africano y madre indígena, ¿verdad?, cosas así, ¿verdad? Coyotes bueno, o sea, una terminología amplísima para tratar de dar cuenta de esa variedad étnica en que ya ellos no podían ni controlar, ¿verdad? Porque si algo caracterizó entonces al mundo hispanoamericano fue que en la realidad es que toda la población empezó a mezclarse, ¿verdad? Y entonces, aunque mucha gente pueda tener, o podemos tener, ¿verdad?, puede decir, yo soy muy europeo y me veo en el espejo como europeo, ¿verdad? Pero si usted le hacen el análisis genotípico, va a encontrar que tiene un porcentaje que es de sangre indígena. O bien hay personas que tienen un aspecto indígena, pero que tienen un porcentaje europeo alto, ¿verdad? Porque la población, ¿verdad?, hispanoamericana realmente se mezcló totalmente, ¿verdad? Entonces, en eso, el mundo hispanoamericano es muy diferente del mundo anglosajón. Y también hay que decir que a partir de 1650, en términos generales, la población de Hispanoamérica empezó a crecer. Si bien en términos lentos al principio, la población empezó a crecer y se fue aumentando a lo largo de todo el siglo XVIII, pero esa población que crece ya es una población totalmente mestiza, ¿verdad? Es una población totalmente mezclada, y entonces esas serían como grosso modo las peculiaridades
del mundo hispanoamericano. Sí, es interesante porque, bueno, dejamos aparte varios mitos que hay en torno al tema. Primero, hablar de indígenas como si fuera un grupo compacto, y vemos que hay mucha variedad de pueblos y de costumbres y en sus relaciones con los españoles y con el resto de los europeos. Incluso vemos alianzas y demás. También se excluye totalmente la posibilidad de un genocidio porque no era política de Estado. Más bien, cuando vemos algunas matanzas, pareciera que lo que está de por medio es una cuestión económica. Exacto, o robarle sí. las tierras o tomarlos como esclavos y venderlos. Pero también he escuchado por ahí que hablan de un genocidio cultural. Y se me vino a la mente el concepto, ahora que usted hablaba de cómo les pedían que organizaran sus pueblos, así a la forma del damero, digamos, como ellos en Europa, bueno, Europa no es así, pero como ellos pretendían que se organizaran. Entonces, en cierta manera, ir tratando de impregnarlos de las costumbres europeas y demeritando las propias. Sí, pero digamos, esto también hay que, ¿verdad? Yo creo que así como genocidio cultural, pues la idea fue, pues por supuesto, imponer el catolicismo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que muy pronto se dieron cuenta que eso era imposible, ¿verdad? Las poblaciones indígenas no iban a renunciar a sus creencias así de la noche a la mañana. Muy pronto los españoles más bien adoptan una política de ver cómo enlazar la religión católica con las creencias prehispánicas. Ahora, esto, por supuesto que no es algo que sea una novedad, porque si usted ve, o sea, la misma religión católica, de la cual yo no soy experto, pero usted dice, ¿cómo es eso de que ¿verdad? Que la Virgen María, que es una, ¿verdad? Resulta que el mundo católico está lleno de vírgenes, ¿verdad? Y en toda Europa, ¿verdad? Y en realidad esas vírgenes era porque precisamente así se impuso también el catolicismo en Europa, es decir, adaptando dioses locales, ¿verdad? Y entonces dotándolas ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, en el caso concreto de México, pues era aparece donde estaba lo que se decía la mujer ay, me olvidé, bueno, del dios civilizador de los mexicas, ¿verdad? Entonces ellos lo que van haciendo es hacer aparecer vírgenes en lugares donde había el culto a los dioses prehispánicos, ¿verdad? Yo creo que el Cristo de Esquipulas es uno de los más representativos en Centroamérica, que era un lugar de peregrinación y de culto en la época prehispánica, y precisamente ahí van a crear una iglesia y todo. Entonces ahí vemos esto por una parte. Por otra parte, también me estoy acordando de un viajero, ¿verdad? Que fue uno de los primeros que escribió un libro, ¿verdad? De sus experiencias en Hispanoamérica, y él era de origen inglés católico, ¿verdad? Y llegó a Thomas Gage, ¿verdad? A mediados de 1630, ¿verdad? Y él llega a México, y cuando se entera que lo van a llevar a Filipinas y todo, él dice, no, yo ahí sí que no voy, ¿verdad? Y entonces huye, ¿verdad? Y se viene por todo Centroamérica. Pero él da unas descripciones de cómo era la vida en la Ciudad de México, y dice, bueno, en realidad los sacerdotes llegó el momento en que dijeron, nosotros nos contentamos en que haya una cierta ¿verdad? Apariencia externa de catolicismo, y la verdad es que nos importa un pepino lo demás, ¿verdad? Y de hecho, si usted ha tenido, digo yo, la gente ha tenido la oportunidad de ir a Chichicastenango, ¿verdad? En Guatemala, y que yo fui hace muchos años, tal vez todavía se veían cosas mucho más autóctonas, tal vez que ahora, o puede que sea igual, no lo sé, ¿verdad? Pero yo fui hace como 40 años y tuve la oportunidad de estar en la misa de las 8 de la mañana, que es la local, y entonces usted aquello no entiende, ¿verdad? Porque no tiene aquel rito y todo aquello, no tiene, ¿verdad? Es muy diferente del catolicismo, ¿verdad? Y bueno, y justo cuando termina la misa introducen una serie de, ¿verdad? Como unas plataformas y meten unas gallinas y encienden velas, y están sentados atrás todos los de las cofradías indígenas. Entonces lo que tenemos es ¿cómo se llama? Una mezcla, ¿cómo se dice? Una síntesis, ¿verdad? Pero hay una palabra, en este momento me escapa, ¿verdad? Pero es una síntesis de la religión católica con las religiones locales, y eso fue totalmente permitido, ¿verdad? Entonces yo no creo que haya habido, ¿verdad? Precisamente una
una política de exterminio cultural, porque se les permitió a ellos mantener, ¿verdad?, sus creencias, etcétera, y mantuvieron sus lenguas en muchos casos, ¿verdad? Pero digamos, ahí eso varía con respecto a cada sociedad, ¿verdad? Y yo creo que el peso de la población indígena es algo muy importante, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis doctoral sobre Guatemala, El Salvador y Chiapas, ¿verdad?, en el siglo XVIII. Y entonces ahí, no, cuando ya llegué y empecé a trabajar en Costa Rica y dar mis clases ya sobre el periodo colonial, me di cuenta de la diferencia abismal que era la sociedad colonial de Costa Rica de la sociedad colonial guatemalteca, porque la sociedad colonial guatemalteca, con una población indígena que logró sobrevivir, ¿verdad?, y que logró después incluso aumentar a lo largo del siglo XVIII, sin mestizarse en la región del occidente de Guatemala. Eso es interesante, donde casi no había población española, ¿verdad? Y también eso se da en el altiplano digamos, de los Andes, en el Perú, o se da en la región de Oaxaca, en México, ¿verdad? Se da en Chiapas. Entonces, uno lo que ve es que hubo incluso un aumento de población y un fortalecimiento de la cultura indígena a lo largo del periodo colonial, y por lo tanto en los lugares donde la población indígena se mantuvo fuerte demográficamente, fue capaz de conservar su identidad, y eso es lo que hace que hoy día tengan esa identidad. De hecho, hoy día, en la actualidad, en el caso, por ejemplo, concreto de Chiapas, los sacerdotes católicos están tratando de más bien ver cómo integran el catolicismo con las creencias religiosas prehispánicas. Y esto lo hacen porque ha habido un impacto muy fuerte de los misioneros, de los pastores protestantes, que más bien buscan un rompimiento absoluto de la población indígena con su pasado prehispánico. Y bueno, aquí tal vez habría que mencionar algo, ¿verdad?, que a veces uno se pone a pensar, ¿verdad? Porque resulta que en las sociedades indígenas se mantuvo lo que se llamaban las cofradías. Y estas cofradías en muchas poblaciones indígenas implican que el día del santo de esa cofradía hay que hacer una fiesta que es muy, muy dispendiosa, ¿verdad? Cuesta mucho dinero hacerla, y se la asignan a distintas familias a lo largo digamos, del año. Un año le corresponde a una familia, otro le corresponde a otra familia, etcétera, ¿verdad? Y esto hace que en muchos casos resulte muy oneroso para los indígenas realizar esa fiesta. Entonces los protestantes llegan y dicen, no, rompan con eso, absolutamente, ¿verdad? Y les prohíben, así como absoluto, el consumo de alcohol, ¿verdad? Entonces se ha desatado una especie de lucha entre los protestantes y los católicos con tal de ganar a las poblaciones indígenas, les han revivido los cultos, ¿verdad?, los rituales prehispánicos, etcétera, y eso se ve mucho en la región de Chiapas, ¿verdad? Entonces yo creo que uno no puede como establecer un blanco y negro en las cosas, ¿verdad?, sino que siempre todo es lleno de matices, y solo conociendo a fondo uno puede decir ¿verdad?, las peculiaridades. Por ejemplo, a mí me parece una barbaridad lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, acaban de quemar, creen que fue intencional, la iglesia de Junípero Sierra, ¿verdad?, que fue un misionero. Bueno, y entonces han dicho, fue un explotador de indígenas y no sé qué, y entonces queman la iglesia, ¿verdad?, destruyen un patrimonio en donde precisamente los que pintaron e hicieron todo lo que está dentro de esa iglesia fueron los propios indígenas de esas misiones, que, como dije, ¿verdad?, en muchos casos fue para defenderse de los grupos nómadas que los atacaban. Entonces, por ejemplo, si usted va y dice hay que eliminar todas las iglesias que usted, digamos, que hay, usted va a destruir un patrimonio artístico que es un patrimonio que es indígena también, ¿verdad? Entonces a mí me parece que se ha desatado en la actualidad una visión totalmente maniquea, ¿verdad? Católico malo, ¿verdad? Y entonces destruyen, ¿verdad?, sin pensar mucho, obras artísticas que participaron precisamente en la creación de esas obras artísticas los indígenas, los artistas indígenas, ¿verdad? Fueron ellos los que hicieron ¿verdad?, pintaron esas iglesias, hicieron esos retablos maravillosos, etcétera. ¿Verdad? Como en el caso de
por ejemplo, de América del Sur, hay escuelas de pintura del periodo colonial que los pintores eran totalmente indígenas, ¿verdad? Como Quispetito y así, ¿verdad? Que eran con sus nombres indígenas, etcétera, y fueron verdaderos artistas. Entonces, esta reacción que se está dando así, me parece a mí que es fruto de la ignorancia, ¿verdad? Y que la ignorancia a lo que lleva es a la destrucción de la cultura, y la cultura es una cultura que siempre ha sido, ¿verdad? Una cultura que integra elementos de todos los grupos. Y en el caso de Hispanoamérica no se puede así como llegar y decir todo fue una destrucción cultural, ¿verdad? Y todo lo católico fue negativo y por lo tanto hay que destruirlo, cuando en realidad incluso algunos historiadores han llegado a hacer esta afirmación: la conquista de América no la hicieron los españoles, la hicieron los indígenas. Y hay algunos historiadores que han llegado a plantear esto que suena paradójico, hacer esta afirmación. La conquista de América la hicieron los indios y la independencia de América la hicieron los españoles, ¿verdad? Porque si usted se pone a ver quiénes fueron, ¿verdad? Los líderes militares y todo, eran criollos, y algunos con sangre 100% española, algunos nacidos en España o de padres españoles, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando usted ve la historia y trata de entenderla, que no se trata de, ¿verdad?, así como analizar a simple vista lo que le dicen a usted, ¿verdad? Y en un sentido maniqueo, y se da cuenta de que esa es la realidad, ¿verdad? La conquista de América no se hubiera podido hacer si no es porque los grupos inmensos de indígenas salían a los españoles. Y cuando viene la independencia, muchos indígenas fueron incluso indiferentes a la independencia, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, es interesante, bueno, aquí puedo meter este punto, ¿verdad? Que cuando se da la independencia, el gobierno que se instaura en ese momento, lo que era la República Federal de Centroamérica, las Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad?, en que Centroamérica formaba parte de una república federal, eran los liberales. Y estos liberales empiezan una política más bien de quitar las tierras de los pueblos de indios, ¿verdad? Entonces empiezan a quitar todo aquello que más bien era lo que daba cohesión a los grupos indígenas. Entonces más bien es esta política liberal la que va a que los indígenas pierdan sus tierras, ¿verdad? Y esto se da incluso en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Pero volviendo al caso de Guatemala, entonces va a haber una reacción de los grupos conservadores, ¿verdad?, en la misma iglesia, pero se levanta la figura de Rafael Carrera, ¿verdad?, que aunque él era mestizo, sale en defensa de las tierras indígenas, de los indígenas, y hay una revuelta, una revolución, ¿verdad?, que expulsa a los liberales del poder, hace que Rafael Carrera ascienda al poder en 1830 y se mantenga durante 30 años en el poder, ¿verdad? Y fue una rebelión en la que, digamos, a los liberales, tanto guatemaltecos como los liberales Francisco Morazán, son derrotados gracias a la participación de los indígenas de la región de Quetzaltenango, ¿verdad?, por ejemplo. Y viene Rafael Carrera ¿verdad?, ¿y qué hace? Dice, bueno, vamos a restaurar las leyes españolas porque son las que dan protección a los indígenas. Y hace que a la bandera de Guatemala, que ya se había establecido, ¿verdad?, con los colores azul, blanco, azul, que fue la que usó la República Federal, entonces le agrega el rojo y el amarillo de la bandera de España, ¿verdad? Entonces, vemos que hasta simbólicamente la defensa de los indios se hace utilizando la simbología española. Entonces, por eso es que yo creo que muchas de las cosas que en la actualidad se dicen así, muy a la ligera, es un desconocimiento absoluto de la historia, y yo creo que es importante para no, digamos, cometer barbaridades como esta cosa que está ocurriendo, que a mí me parece, bueno, de destrucción ¿verdad?, de obras de arte, iglesias, etcétera, que entonces hace unos años nos mencionaban de las barbaridades de los talibanes destruyendo monumentos budistas en Afganistán. Y ahora estamos viendo esto de parte de gente que dice, estamos por la defensa de los indígenas, y entonces están destruyendo patrimonio en que los artistas fueron los propios indígenas, ¿sí? Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta cátedra que nos ha dado sobre el tema. En realidad ha sido muy esclarecedor.
Okay. Y yo creo que nos impulsa a leer más y informarnos más sobre todos esos grupos que había en el continente y que no podemos encasillar en uno solo. Ajá. Muchas gracias a los que nos siguen en redes sociales. Si todavía no están suscritos al canal, suscríbanse y marquen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Gracias y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de expresarme y participar en su programa. Y entonces, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Ok, bueno, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, un placer. Gracias. Chao.